Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Feliz mañana de domingo, día del Señor, día de escuchar su palabra, día de bendecir su nombre, día en el cual la iglesia se alegra y busca adorar, entrar en comunión, entrar en contacto con el Señor. Como siempre le digo a mis hermanos, o les decía en nuestros cultos dominicales que muy pronto volverán ya con nuestro pueblo, es el domingo, el día del Señor, es cuando los cultos personales se unen y hacen un culto general a nuestro Padre Celestial para adorarle y bendecir su nombre. Vamos en esta mañana a reflexionar un tema de una cita bíblica muy conocida, pero siempre el Espíritu Santo nos regala algo diferente para compartir, un mensaje de fortalecimiento espiritual. Vamos a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Mateo, búsquelo por ahí un momentito, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Y yo leo para ustedes. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito Dios, Padre bueno, en esta mañana, día en el cual la iglesia celebra tu nombre, adora, Señor, tu nombre, invoca tu nombre, nos ponemos en torno a ti, Señor amado, para compartir el mensaje de la palabra, para compartir este mensaje de vida eterna. Espíritu Santo, toma esta predicación, úngeme, dame palabra de conocimiento, dame palabra de bendición para mis hermanos, que este mensaje sea entregado con toda la entereza de la revelación, que sea para mis hermanos de mucho provecho espiritual y sobre todo que nos lleve a tomar decisiones para nosotros tener una cercanía contigo, tener una comunión más fuerte contigo. Te pido, Señor, que este mensaje caiga en tierra en la cual sea tierra fértil y dé fruto como tu misma palabra nos lo testifica, al 30, al 60 o al 100. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es como decirle, es bien agradable compartir la palabra de Dios cuando la palabra de Dios lo que ofrece es una respuesta. Este mensaje, esta palabra que voy a compartir esta mañana de domingo, nace de una palabrita que yo estaba leyendo en un libro y realmente fue un fogazo a mi vida. El Espíritu Santo me inquietó, ¿verdad? Me hizo palpitar fuertemente. Vamos a desarrollar el tema, pero hay una palabrita que hoy le vamos a dar sentido, le vamos a meter la cuchara para sacarle mucho aprendizaje y sacarle mucha revelación, y es la palabra aprendan. Jesús nos dijo aprendan. ¿De quién? De mí, de Él, ¿verdad? Yo estoy hablando en primera persona en su nombre. Jesús nos dijo aprendan de mí. Jesucristo nos invita a aprender de Él. Esa palabra, aprender, aprendan. Vamos a deslizarnos sobre este mensaje, que es un mensaje de fortalecimiento espiritual, mi amado hermano y hermana. Y estos últimos domingos he tratado de dar algunos mensajes de fortalecimiento, porque es lo que el Señor pone en mi búsqueda, en mi corazón. Pero lo más importante es, mi amado hermano y hermana, es que al hablar con algunas personas he estado escuchando frases un poco, no preocupantes, pero sí que me hacen sentir que el pueblo de Dios necesita el fortalecimiento. Y es ese el motivo, y lo que el Señor busca es fortalecer, porque Dios no quiere hijos, hijas débiles, o una iglesia debilucha. No, el Señor quiere una iglesia combativa, una iglesia llena de fe, una iglesia que le
busca, una iglesia que le adora, una iglesia que no se desanima, una iglesia que a pesar de lo que esté pasando, le sigue buscando y le sigue creyendo. Esa es la iglesia que Jesús quiere. Por eso, esta mañana de domingo, mi amado hermano y hermana, es un gran momento para buscar al Señor y fortalecernos. Jesús nos dice en el versículo 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Para posicionarme, situarme, entrar en un contexto de este versículo, en la manera como el Espíritu Santo me lo ha dado, quiero irme cuando Jesús dice, aprendan de mí. ¿Sí? Porque es así como el Señor me lo ha enseñado y es así como yo se lo quiero entregar a usted. Jesús nos dice, vengan a mí los que estén cansados, cargados, trabajados, dicen otras versiones. Pero Jesús dice, aprendan de mí. ¿Dónde está el descanso en el Señor? ¿Cómo yo puedo encontrar descanso en Jesús? Otra pregunta que yo le puedo hacer, ¿está usted descansando en Jesús? ¿O ¿ha alguna vez usted descansado en Jesús? ¿O quisiera usted descansar en Jesucristo? La pregunta es clave, porque en la medida que nosotros nos vamos dando al aprendizaje de Jesús, podemos encontrar descanso. Ahora, cuando Jesús nos dice, vengan a mí los que estén trabajados o cansados o cargados, y yo los haré descansar, tiene mucho que ver con el aprendizaje de Él. Podría entonces hacer algunas preguntas introductorias. ¿Qué te está quitando el descanso en el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que realmente, hermano, hermana, experimentó el descanso en el Señor? ¿Está usted descansando en el Señor mediante la oración, mediante la palabra de Dios, mediante el ayuno, mediante la práctica de la vida cristiana dirigida por el Espíritu Santo? Es bien importante que nosotros nos pongamos bien claros en la posición de aprendizaje. ¿Qué es aprender? Aprender, en palabras sencillas, porque me interesa que usted lo entienda, aprender es el conocimiento total o dominio de procesos, y en palabras así más sencillas, cómo aprender a hacer las cosas, ¿verdad? Cómo hacer las cosas. Por ejemplo, usted no sabe armar alguna pieza y ahí le van dando indicaciones. Mire, la pieza se pone una sobre otra y luego la atornilla y ya, por decirle algo. Eso es aprender. Cuando usted domina procesos, cuando usted domina o controla o desarrolla la habilidad de hacer lo que le piden. Cualquier cosa, estoy hablando bien genérico, ¿verdad? Usted aprende a usar su celular, que eso lo hacemos muy bien, ¿verdad? Y el celular muchas veces nos quita al Señor, ¿verdad? Aprendemos a manejar una televisión, aprendemos a manejar una computadora. Tenemos confianza cuando nos acercamos a estas cosas. ¿Por qué? Porque las conocemos. Alguien agarra un celular, por ejemplo, y sabe cómo marcar un número telefónico, cómo contestar una llamada. Esto habla de cosas básicas. Y en la medida que más se mete, la gente puede aprender tal vez algunas configuraciones un poquito más avanzadas. ¿Me entiende lo que le estoy hablando? Usted es una persona muy inteligente y con ayuda del Espíritu Santo no me cabe la menor duda que usted es alguien que puede aprender. Y Jesús nos está diciendo, aprendan de mí. ¿Qué tengo yo que aprender de Jesús para yo descansar en Él? ¿Qué tengo yo que aprender de Cristo para yo encontrar descanso a la tribulación de mi alma? ¿Qué me está causando a mi alma, a mi vida, que esté cargada, que esté sin sentido, que esté vacía, que esté abatida? Hasta el salmista
dice en algún momento, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es parte de la humanidad, de nosotros, en algún momento sentirnos cargados, sentirnos trabajados, sentirnos un poco desesperados. Hoy una palabrita bien famosa, estresados, ¿verdad? Sin embargo, es la voluntad de Dios y mediante la luz y la ayuda del Espíritu Santo, que nosotros tengamos descanso en el Señor. Pero para eso tenemos que aprender de Él. Sin embargo, hermano, hermana, para aprender de Jesús hay que identificar qué es lo que nos está cargando o lo que nos está haciendo que nuestra vida sea pesada, que nuestra vida sea llena tal vez de amargura, llena de tristeza, llena de cosas que nos quitan el sentido de la vida, y lo que nos hace sentir es que esta vida es pesada, que esta vida es demasiado preocupante, que esta vida no vale la pena. Estaba leyendo en un libro y me puse a investigar un poco sobre las personas que se quitan la vida, y decía en este pequeño artículo que las personas llegan a un agobio tal que la única salida consciente que ellos miran es esa decisión. Pero claro, dan señales, dice los expertos, ¿verdad? Personas, psicólogos, neurólogos, diferentes hombres y mujeres de ciencia que saben de estos padecimientos. A mí me llamó la atención que al leer de esto, porque nosotros los pastores tenemos que saber de todo, ¿verdad? Me gusta leer de todo, me gusta estar informado, me gusta saber qué la gente le gusta, qué es lo que se mueve en el mundo, para de alguna manera ser de ayuda y tener respuestas. Por supuesto, con ayuda de nuestro amado Señor, mediante su Espíritu Santo. Pero leía yo en este pequeño artículo que decía que alguien que tiende al suicidio normalmente, no normalmente, pero se da, es que les agobia la vida. La vida es un agobio, y que lo único que sienten estas personas que les puede dar descanso es la muerte. Por lo tanto recurren, ¿verdad?, tristemente al suicidio, ¿verdad? ¿Cuántas familias en solo en Estados Unidos vivimos o viven tristemente estos momentos tan amargos? Yo como pastor siempre le digo a las personas, ya que toqué el tema, es bien importante no juzgar. A veces nos llenamos la boca diciendo que es una acción cobarde. Yo le digo a mi amado hermano, no estoy entrando en polémica, pero yo le pido y le digo, y en el amor de Jesucristo, no hay que juzgar a la gente. Aunque tomen esa decisión, ¿saben por qué? Porque si esa persona está enferma, si esa persona lo que tiene es un trastorno neurológico que se tuvo que haber tratado médicamente, esa persona lo que estaba es enferma. Esa persona de alguna manera tal vez no estaba al 100% en sus habilidades o en sus sentidos como para tomar una decisión al 100% correcta. Por eso no hay que juzgar. Al contrario, a mí como iglesia, como pastor, como su hermano, como su amigo, lo que me dice es que la iglesia tiene que ir más allá y ofrecer también respuestas a estas personas que no le hayan sentido a la vida, ¿verdad? Porque es bien fácil. A mí me decía alguien, la decisión más valiente de un cobarde es quitarse la vida. Tal vez no estoy de acuerdo, porque si esa persona está enferma y esa persona tiene un trastorno bipolar o bueno, los conocedores de estos temas podrían explicarlo mejor que yo, pero lo que sí sé es que si hay un padecimiento ya a nivel médico, esa persona no está 100% capacitada para tomar decisiones como debe de ser. ¿Por qué yo estoy tocando este punto y por qué estoy haciendo esta referenciación? Porque espiritualmente
Espiritualmente es lo que pasa. Tal vez, hermano, usted no quiere llegar hasta esta situación que yo le estoy manifestando, pero me he querido poner un ejemplo difícil para que lo entendamos y para que seamos empáticos con las personas que tal vez tienen este problema y les ayudemos. Y como iglesia nos interese llegar más allá y no solo señalar. Porque al traerlo a lo espiritual funciona igual. ¿Qué hay en nuestra vida? Que nuestro cristianismo básicamente es un cadáver. O somos un velorio andando. Somos un funeral constante. Porque no hay vida en nosotros. Porque no hay presencia del Espíritu Santo. Porque no hay nada que nos haga sentir que esta vida es del Señor, es para el Señor, dependemos del Señor y que por tanto, como dice el salmista, el Señor es nuestra fortaleza. No, nuestra vida es un agobio. Muchas veces, mi amado hermano, nuestra vida es agobiante porque lo que aprendemos no viene del Señor, no viene de Jesucristo. Viene de otros maestros. Viene de maestros equivocados. Viene de fuentes que no es la palabra de Dios. A veces son nuestras propias locuras, nuestras propias ideas, nuestras propias malas decisiones, nuestros propios malos razonamientos. Espiritualmente se aplica igual lo que le acabo de explicar. Por eso es que hay mucha gente cargada. Quiero deslizarme con algunos ejemplos para que entendamos, porque no pierda de vista. Quiero que esta mañana usted sea fortalecido, pero a veces, hermano, para fortalecernos hay que señalar el problemita. Yo siempre pongo algunos ejemplos, ¿verdad? A veces uno, hermano, tiene enfermedades o situaciones y ¿qué es lo que recomienda el doctor? Una inyección, y es claro, la mayoría no nos gustan las inyecciones porque duelen, asustan, qué sé yo. Y sí, efectivamente, hay inyecciones que duelen mucho, pero el beneficio que traen, lo bueno es que traen un beneficio para usted, para el que la recibe. También a veces el ser fortalecido requiere alguna inyección espiritual que de alguna manera nos tiene que levantar. ¿Por qué nuestra vida puede estar cargada? Tocar algunas partes. El pecado. El pecado definitivamente carga nuestra vida. Y la carga, y yo voy a tocar algunos aspectos nada más porque quiero tocar algunas otras áreas, pero el pecado nos afecta, nos destruye. Y una de las cosas que el pecado logra en las personas, en nuestras almas, es la culpa. La culpa. Y el pecado, yo lo explicaba hace unos domingos, el pecado es como que usted agarra su camisa o su vestido y usted se encierra en sí mismo y solo mira su pecado, su desgracia, su amargura, su victimitis, su acusación y nada más. No hay nada más a nuestro alrededor más que nuestro pecado. No hay nada más alrededor que nuestra angustia por el pecado. No hay esperanza para nosotros cuando solo vemos el pecado y la culpa. Porque el pecado cuando incrusta, cuando nos clava la estaca de la culpa en nosotros, nos ensimismamos y solo vemos lo grande y acusador de nuestro pecado. Y tenemos un gran trono de culpa en nuestros corazones. Ay, esas vidas sí son cargadas, hermano, hermana. Ay, hermano, hermana, qué cargas las que andamos llevando algunos. Yo no quisiera señalar algún pecado en sí mismo. Cada quien sabe cómo está delante del Señor. Puedo tocar algunas cosas, pero la idea no es señalarlo en sí mismo, sino usted sabe en lo que anda. Usted sabe la carga que hay en el corazón y la culpa que andamos cargando.
¿Cuántas vidas cargadas por el pecado, por la culpa, por cosas del ayer, porque nos han lastimado, porque hemos vivido experiencias amargas, porque hemos cometido errores que no nos perdonamos? ¿Qué sé yo, mi amado hermano y hermana? Pero ese pecado que a usted le hace sentir culpa y que lo andamos ahí cargando, esa carga es muy pesada para usted. ¿Cómo usted puede descansar del pecado? ¿Cómo usted puede encontrarle descanso al pecado, a ese gravísimo pecado que andamos cargando? Porque, hermano, entre más culpa y angustia sentimos, más grande se nos vuelve el gigante, aunque a veces sea pequeño. A mí me encanta una alabanza que dice que no hay pecado muy grande que Dios no perdone. Y aquí es donde quiero tomar la frase: aprendan de mí. ¿Qué estamos aprendiendo de Jesús en cuanto al pecado? ¿Qué estamos aprendiendo de Jesucristo en cuanto al pecado? ¿Por qué no hay descanso en nosotros en cuanto al pecado? Porque no estamos aprendiendo de Jesucristo. Estamos aprendiendo del maestro equivocado, de nosotros mismos, o de la voz de Satanás, a quien Dios reprenda. Si yo solo veo mi culpa de lo que yo he hecho, el pecado se me va a volver un monstruo, se me va a volver un gigante. ¿Cómo yo voy a descansar en el Señor? ¿Cómo yo voy a encontrar descanso para mi alma si yo no encuentro descanso en Jesús? Porque no estoy aprendiendo de Él. ¿Qué dijo Jesús en cuanto al pecado cuando Él se enfrentó a los pecadores? ¿Qué hizo con aquella mujer adúltera? Dejó que la apedrearan. Él solamente preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Nadie, Señor. Yo tampoco. O aquel hombre de la camilla: tus pecados te son perdonados. Se enojaron el montón de religiosos hipócritas, que solo Dios perdonaba pecados. Jesús era hombre, era Dios, ¿verdad? Verdadero hombre, verdadero Dios. Fariseos enojados porque Él perdonó pecados. Estaba escuchando a un hombre de Dios, a David Wilkerson, y este hombre de Dios decía algo que a mí personalmente nunca lo había visto desde la óptica que él lo plantea. Y él decía en su prédica que para Dios en sí mismo el problema no es el pecado, somos nosotros. Porque nosotros estamos agarrados del pecado. Estamos, hermano, como cuando... si usted ha visto una caricatura, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el niño lo quieren llevar a ponerle una vacuna en la caricatura y se agarra de un árbol y no se quiere soltar del árbol, ¿verdad? No, aquí me quedo porque me da miedo ir a que me pongan, y se agarran y lo estiran y nadie, llegan 3, 4 personas y lo estiran, pero no se suelta del árbol. Así exactamente espiritualmente somos nosotros en cuanto al pecado cuando nos tenemos que presentar delante de Jesucristo. Nosotros nos aferramos más al pecado, llámese como se llame, llámese adulterio, llámese mentira, llámese robo, llámese calumnia, llámese lo que sea. Nosotros pareciera que nos gusta más estar agarrados del pecado que aprender de Jesucristo. Entonces, si no estamos aprendiendo del Maestro Jesucristo, nos vamos a quedar con el pecado. Y Cristo quiere darte descanso. Cristo quiere que realmente usted descanse. Cristo quiere darte descanso. Hermano, hermana, si Dios sabe la desgracia de pecado que hemos cometido y Él quiere darte descanso, ¿usted cree que la muerte terrible de ignominia que Jesús vivió en la cruz del Calvario solo perdona mentiritas, solo perdona malas miraditas, solo perdona préstame $1, mañana te lo pago y no lo pagó? No, hermano, hermana. El sacrificio salvífico de Jesucristo es completo. Si por algo dice la palabra que el velo se rompió de arriba hacia abajo, es decir, que Dios Padre, Papá Dios estaba interesado en Él. Él
Él, mire, Él romper para bajar con nosotros, para tener una relación con usted. Porque a usted lo ama, mire, lo ama tanto que rompió el velo de arriba hacia abajo. Es Él el que se acerca a nosotros. Es Él que se hizo hombre mediante nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Le ha permitido morir en la cruz para que mi pecado, tu pecado, esa gran culpa que sentís en el corazón, quede clavada en la cruz. Y quedar avergonzado, Satanás, derrotado. Hay una gran victoria en la cruz. Lo que pasa es que durante muchos años la iglesia evangélica, un sector, porque no toda, pero un sector de la iglesia evangélica se dedicó a, y tal vez sin querer, por ignorancia, qué sé yo, a odiar la cruz. Porque la cruz es símbolo de idolatría. Porque la cruz debe estar sin el Jesús. O la cruz debe de estar vacía porque Él ya resucitó. Reflexiones absolutamente ridículas, fuera de contexto, innecesarias. La cruz con el Cristo o sin el Cristo no es lo importante. ¿Sabe qué es lo importante? Que ahí está muerto usted con Jesús. Que ahí me morí yo con Jesús. Que ahí mi pecado fue clavado y mi vida lavada con su sangre. Esa es la realidad de la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios por esa verdad. Nosotros peleando porque sí, porque si no, mi hermano. Para descansar en el Señor tenemos que aprender de Jesús. Y Él que dijo, cada quien que tome su cruz y sígame. Tenemos mucho que aprender de Jesús. ¿Y por qué nuestra vida no descansa en Él en cuanto al pecado? Porque nos enseñaron al ojo por ojo y diente por diente. Y a veces, como decía, hay alguien por ahí, ¿verdad? Y a veces no es ojo por ojo, diente por diente. A veces ojo por toda la cara del otro, hermano. Porque somos tremendos ¿verdad? Para nosotros vengarnos y tomar las cosas en nuestras propias manos. Por eso es que, mi queridísimo hermano y hermana, en cuanto al pecado, para descansar en el Señor, es importante aprender de Jesús. Jesús era y es tan amoroso con los pecadores. Mira, hermano, abrirle un poco mi corazón. Cuando yo fui nombrado pastor, yo me sentí indigno. Al día de hoy me siento indigno. Yo no soy un hombre santo, yo no soy una persona perfecta. He tenido que cambiar, no cambiar por mi mérito personal. He tenido que permitirle al Señor, a su Espíritu Santo, y a veces con lágrimas, y a veces con santa desesperación. Cuando digo santa desesperación es que yo le pido al Señor que me desespere por su presencia, que me desespere por buscarle, porque ¿sabe qué, hermano? A veces uno más se desespera por ir a ver televisión, o por estar en un celular, o tal vez ver una película, o ir a algún lugar, pero para buscar al Señor no nos desesperamos. Hoy que aquí en Estados Unidos está la temporada del fútbol americano, ¿verdad? Aquí le llaman fútbol, pero en Latinoamérica fútbol es el balompié. Entonces aclarándole, ¿verdad? Todos con sus camisas y sus equipos. Que bueno, eso no está nada mal, tener un momento en familia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Para eso sí tenemos tiempo. Ahí no nos cansamos, no importa que el partido sea a las 8, 9 de la noche y nos acostemos a las 11. Ahí no nos preocupa. Nos ponemos a ver el partido y hacemos el esfuerzo, pero para orar, hermano, para orar, no estamos aprendiendo de Jesús. Tenemos un gran maestro, ¿verdad? Ahí no voy a nombrar porque no quiero caer en polémicas con nadie, pero para ver un partido de fútbol o básquetbol o de lo que sea, ahí sí tenemos tiempo. Ahí sí no hay cansancio, aunque solo durmamos unas 6 o 5 horas, no importa, ir de pelado mañana a trabajar, ahí sí hay tiempo.
Pero para orar y para buscar al Señor, para meditar su palabra, para hacer algo que tenga que ver con la vida cristiana, ahí no hay tiempo, ahí hay cansancio. No estamos aprendiendo de Jesucristo. Por eso viene el diablo y nos hace pedazos. Y cuando caemos en el pecado, ¿dónde está la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Juan? Si alguno pecare, por abogado tiene a Jesucristo. Pero nosotros pareciera, si alguno pecare, por abogado tiene a la culpa que nos hace pedazos. Hermano, si cuando Cristo dijo, tus pecados te son perdonados, es que no es como usted o como yo, que ahí anda señalando, ¿te acordás? No anda sacando en cara nuestras cosas. Creo que no estamos descansando en cuanto al pecado porque no estamos aprendiendo de él. Y Jesús lo que quiere es la salvación para sus hijos. La deuda está pagada. Para Jesús no es mucho el problema perdonarnos. Él ya nos perdonó. Usted cuando ve una cruz, hermano, ¿verdad? Y no se me escandalice, por favor, porque lo que le estoy diciendo es bíblico, apegado 100% a la palabra de Dios. Ni a derecha ni a izquierda nos estamos apartando. Cuando usted ve una cruz y ve un Jesús ahí, ¿verdad? Que tanto que nos da escozor alguno, ¿verdad? Ese no es Jesús, simboliza, quieren simbolizar a Jesús. Usted no entre en conflictos mentales, no pierda la visión de lo verdadero. Cuando ve ahí una cruz vacía o no vacía, usted sabe, en vez de criticar al hermano o a la hermana, ¿sabe qué debería decir? Ahí me morí yo un día con Jesús. Ahí estoy muerto. Y cuando viene el pecado, ¿verdad? Cuando viene el adulterio y te dice, mira, aquí estoy, complácete. Estoy muerto con Jesucristo. Estoy muerto. Qué descanso es eso, aleluya. Qué descanso, y eso al diablo, que le duele al diablo. Eso sí que le puede arder, hermano, que usted descanse en el Señor, que en la cruz del Calvario, ahí no hay culpa, ¿verdad? Porque cuando estamos en la cruz de Jesús, con Él, como dice Gálatas, ¿verdad? Que nosotros morimos con Él, que las cosas son nuevas. Si nosotros morimos con Él, ¿qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que dice su palabra? Entonces, si estamos con Él, y en un momento de debilidad o de tentación, viene la culpa a tocarte la puerta. Hola, mira, ¿te acordás hace 30 años que me cometiste? Usted sabe qué es lo que le tiene que decir a esa culpa o a esa acusación del pasado, confesada, perdonada y lavada con la sangre bendita de Jesucristo. Usted lo tiene que contestar al pecado, a esa cochinada que te viene a acusar. Es mi pasado, es la cruz de Cristo. Mi presente es la cruz de Cristo. Mi futuro es la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque yo morí con Él. Yo estoy muerto con Él en la cruz del Calvario. Eso es descanso. Ahora, hermano, voy a tocar otro puntito. Me quería meter al pecado, porque es lo que más nos preocupa. Pero para eso necesitamos fe. Y la fe es un don de Dios. La fe es un don que puede únicamente ser recibido de Dios, y es el Espíritu Santo el que va a obrar en nosotros. A veces uno hace chistes así o comentarios para robar alguna sonrisa en los púlpitos, y a veces uno usa ironías también para captar la atención de las personas. Pero mire, hermano, a veces nuestra fe es más a lo negativo. A veces nuestra fe es más a lo malo, ¿verdad? Como dicen, si rifan una garroteada, yo me la gano, porque a mí todo me sale mal. Si rifan otra paliada, yo me la gano. Así somos los cristianos, desafortunadamente. A veces, no todos, pero a veces así somos. La fe la tenemos que aprender de Jesucristo. ¿Qué nos dice Jesucristo acerca de la fe? Hay muchos ejemplos que quiero poner. No lo quiero poner a buscar muchas citas bíblicas, se las mencionaré. Si usted tiene un
teléfono celular por ahí o las apunta, pues también le puede servir. Pero ¿qué nos dice Jesús a través de la fe? Jesús nos habló mucho de la fe, nos habló bastante. ¿Qué dijo? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y arrójate al mar, dijo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Él mismo, que nos ha hablado esta mañana domingo y nos dice, aprendan de mí. ¿Qué estamos aprendiendo de Jesús? ¿Estamos aprendiendo a tener fe como un grano de mostaza? ¿O estamos aprendiendo a tener fe como los noticieros? El fin del mundo en el 2030, en el 2050 se acaba la humanidad, y que esto, y que lo otro, y que aquello. Sí, hay cosas que aparentemente en la naturaleza andan mal por nuestra propia negligencia humana. Pero yo quiero contarle algo a usted, mi amado hermano y hermana, que el gobernador, el que tiene la primera, más bien el que ha tenido siempre la primera y tendrá la última palabra, se llama Jesucristo. Este mundo es sostenido por la palabra de Jesucristo. Él es el rey de este mundo. Él es el dueño de este mundo. Este mundo fue creado por Él. Que nos dice el Evangelio de Juan que las cosas fueron creadas por Él. Papá Dios entró en diálogo con las cosas y las cosas existieron. Y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios, dice el Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué nos enseñó Jesús acerca de la fe? Les digo, dice, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo y oraren, se hará como han pedido. ¿Qué nos está hablando Jesús de la fe? O cuando vio actitudes de fe en el centurión, que le dice, no soy digno que entres en mi casa, mándalo de palabra. Y Jesús se admiró de la fe. Jesús no estaba pidiendo ni tan siquiera un frijol de fe. Frijolitos son un poquito grandecitos, ¿verdad? Los frijoles. El grano de mostaza es mucho más pequeño que un frijol. Y mire la comparación que Jesús hizo. Ese poquito, ese granito más pequeño que un frijol, mire las cosas que puede alcanzar. El mismo Jesús que nos dijo, y harán cosas mayores. Hermano, hermana, toqué el punto de la fe porque cuando hablaba de estar muerto en la cruz con Jesús, tiene que ser un acto de fe. Yo tengo que creérmela. Es bien difícil lo que le estoy diciendo, es chocante incluso para la carne, porque ya vamos a hablar de la carne también. Es bien difícil lo que le estoy diciendo, que usted, hay algunos lo niegan, algunos dicen que estamos locos, gloria a Dios que estamos locos, pero muertos con Jesucristo en su cruz y libres del pecado por esa cruz bendita, porque en esa cruz el diablo fue vencido. Y el diablo a la cruz le tiene pánico, por eso muchos la niegan. Y por eso Pablo dijo, muchos viven como verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Si Pablo lo dijo, si la palabra de Dios habla claro, es porque estamos aprendiendo del maestro correcto, Jesucristo, y de sus siervos. Pero si estamos aprendiendo de otros maestros, y que yo siempre he dicho en público, y no me cansaré de decirlo, que ni oran, que ni meditan, sino que solo son eruditos de la palabra, no quieren venir a dar enseñanza espiritual cuando no tienen una relación con Dios. Cuidado de quién estamos aprendiendo. La fe hay que aprenderla de Jesús. ¿Estamos aprendiendo la fe de Jesús? No me voy a detener mucho en esto porque hay muchos ejemplos de la fe, pero Jesús se molestó en algún momento cuando le dijo, mirá, ¿y por qué nosotros no pudimos expulsar a este demonio? Por nuestra falta de fe. Por vuestra poca fe, dice en otra versión. Es decir, la fe es un don de Dios. Y la fe se puede perder. La fe es un don de Dios. ¿Y yo cómo voy a tener fe? Aprendiendo de Jesús. Aprendiendo del gran maestro Galileo. ¿Y cómo voy a aprender yo la fe?
viendo televisión 6 horas? No creo, hermano. ¿Jugando videojuegos horas y horas y horas? No creo, hermano, hermana. Estaba oyendo yo una conversación acerca de los jóvenes acá en Estados Unidos y decían que por ejemplo en las niñas se está dando mucho la tendencia a la depresión e incluso deserción escolar, cosa que yo creo alarmante, porque ese es el diablo, ahora Satanás, a quien Dios reprenda. Satanás le ha metido en la cabeza a las señoritas que hay que ser delgadas y que hay que andar como ciertos modelos que tienen por ahí delgadas, con el pelo no sé qué, y un culto al cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué nuestras hijas, en este caso, pueden sentirse fuera de la cultura o no aceptadas o no amarse como son? ¿Por qué? Porque están escuchando al maestro equivocado, al maestro que nos ha dicho que la mujer perfecta es la mujer delgada, la mujer que come de tal manera, la mujer que se pinta el pelo de tal manera. ¿Usted me está entendiendo? Usted es una persona bien inteligente. ¿De qué maestro estamos aprendiendo, hermano? Y una mujer que por cómo su cuerpo o por genética o por descendencia familiar no es como ese modelo que nos han puesto, obviamente si es un poquito más rellenita se va a sentir mal al no poder ser como esa mujer que le han dicho que es la mujer perfecta. Estamos aprendiendo de los maestros equivocados. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que básicamente lo que le dice Pablo a Timoteo es que dedicarse a esculpir el cuerpo no aprovecha de nada. Estamos aprendiendo del maestro equivocado. Y a veces nosotros, papás, cometemos los grandes errores de solaparle y de adobarle el pecado a nuestros hijos. Ahí anda la niña de que se anda ahogando, de que en el pelo andan el pelo color morado, ahí se andan ahogando, que hay que pintárselo morado para estar de acuerdo a la cultura. Al siguiente mes, no, ya no tiene que ser morado, no, hoy tiene que ser azul. Y ahí andan ahogándose otra vez. Y que la uña y que no. Hermano, ¿de quién estamos aprendiendo? ¿Cuál es el maestro? ¿Cómo los hijos de Dios nos podemos prestar a eso? Un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, no necesita nada de eso para sentirse aceptado y amado y sentir que es parte de esa cultura. No, mi amado hermano y hermana, estamos aprendiendo del maestro equivocado. Por eso no hay descanso en nuestros jóvenes. Por eso nuestros jóvenes andan con sus modas más perdidas. Yo estoy diciendo que andar de tal o cual vestido tiene algo que ver, no. Pero hay un dicho en las iglesias y hay un dicho en el mundo que dice, hay que aceptar a la gente como es. Sí, mi hermano, sí, estoy de acuerdo, pero hay que aprender del maestro correcto. Y si a mí Jesucristo no me ha dicho que andarle prestando demasiada atención a mi cuerpo y andar con ese montón de locuras me va a llevar a una mejor relación con Él, ¿de quién estoy aprendiendo? Si en esa plática que yo oía, hasta el psicólogo tenían que llevar a las muchachitas porque no se sentían que pertenecían a la cultura porque no son como el modelo que la cultura dice. Válgame Dios. O sea que ser un poquito rellenito es pecado y nos vamos a ir al infierno por eso. ¡Qué perdidos andamos, hermano! No, mi hermano, para encontrar descanso en Jesús, Él va a hacer que tú te aceptes, que tus hijos te acepten. Perdón, que sus hijos se acepten tal como son. Pero ¿sabe dónde viene la enseñanza? Desde la casa. Pero como en la casa muchas veces lo que hay son gritos. En la casa muchas veces lo que hay es solo televisión, partidos, películas, qué sé yo. No hay meditación de la palabra. No hay presencia del Espíritu Santo. No hay devoción. No hay nada.
¿De qué maestro van a aprender nuestros hijos? De los de la calle y por supuesto de los maestros equivocados. Quiero ir terminando con los últimos. Estamos aprendiendo del maestro equivocado. Jesús, en cuanto a la fe y lo que le acabo de comentar, se aprende de él. La carne. En cuanto a la carne, hermano, aquí me podría extender. Jesús, ¿qué dijo en el Evangelio de Juan 6:63? Que la carne no sirve para nada. Ahí tienen la respuesta. La carne no sirve para nada. Ahí andan los jóvenes. No, hay que comer de esto porque eso engorda. Hasta las calorías andan preocupados hoy los jóvenes, válgame Dios, mi amado hermano y hermana. Para leer la Biblia, ahí no saben nada. Saben más de dieta que de la Biblia. Estamos aprendiendo del maestro equivocado. ¿Verdad? Ahí andan haciendo ejercicio para andar delgado y que en el gimnasio los hombres ahí para andar ahí el six-pack que le dicen, ¿verdad? Y los MUC. Está bien, cuídese, hermano, si siempre le he dicho, cuídese, sí, pero pareciera que si el hombre no es musculoso o no es de cierta categoría que la cultura lo vende, no es un hombre que Dios quiere para mí, dicen algunas. Yo siempre le digo a las mujeres, a las jovencitas, un hombre de Dios tiene que ser musculoso espiritualmente. Señoritas, padres de familia, tengan cuidado. Tenga cuidado, hermano, de quién usted está aprendiendo. Yo para mis hijos, hijas, quiero hombres y mujeres de Dios. Pero ¿qué es lo que le gusta a tu hijo y a tu hija? A veces yo veo en unos teléfonos que andan un hombre ahí bien pintado y bien, de buen parecer. ¿Sí? Y a veces con respeto, a veces esos hombres lo único que incitan es a pecados sexuales. Ahí salen ahí con las camisas abiertas o sin camisa y los cuerpos bien esculpidos. ¿Qué despiertan esos hombres o esas mujeres así bien bonitas? Así que las ponen. Deseos sexuales, fornicación, y de ahí se va a la masturbación, y de ahí lujuria, y ahí podemos terminar también en el adulterio, hermano, viendo a la mujer, a la esposa fea, porque no es como la cultura nos está diciendo. La carne no sirve para nada, y eso nos lo dijo el maestro, nos lo dijo Jesucristo, pero nosotros no estamos aprendiendo de él. Nosotros estamos aprendiendo lo que nos dice la cultura, y por eso a la niña le gusta el cantante que es un gran vulgar, que baila y la pone y la denigra como mujer. Ese es el cantante que le gusta a tu hija. Ese es el cantante que tu hija quiere ir a ver al concierto. Y cuando las mujeres se acercan, las denigra. Esos son los cantantes que le gustan a tu hija o a tus hijos. Y tu hijo quiere ser como ese cantante. ¿Por qué? Porque tiene muchas mujeres que las denigra. Entonces, ¿qué se le ha metido a tu hijo? Que hay que ser como el cantante. ¿Para qué? Para tener muchas mujeres y denigrarlas. Y cuando digo denigrarlas es que la mujer solo sirve para tener relaciones sexuales. ¡Qué basura del diablo es eso, mi amado hermano y hermana! ¿Qué descanso va a haber para nosotros? ¿De quién estamos aprendiendo? Perdón la frase, pero no puede haberse, hasta Pablo lo dijo. Yo todo eso lo tengo por basura, dijo Pablo. Es basura del diablo, hermano. Hermana, ¿cómo nuestras hijas van a desear un hombre que aunque sea de buen parecer, si ese hombre es símbolo, desafortunadamente, de fornicación, de deseo sexual, de lascivia, de lujuria? ¿Es el cantante que le gusta a tu hija? ¿El cantante que tú le pagaste el concierto? ¿El cantante que tú le compras el disco? ¿El cantante que le pasa dando duro la canción día y noche? Ay, pero no vaya a ser, hermano, que de casualidad uno les menciona a ti que vamos a leer la Biblia o ponemos ahí alguna alabanza al Señor, se enojan. Estamos aprendiendo del maestro equivocado. Jesús quiere darnos descanso, pero el descanso no va a estar en esas cosas.
Miren, para terminar, los matrimonios. Ay, hermano. Una de pleitos. El otro día me tocó predicarles en inglés y le decía yo a los del grupo de inglés, y les decía de que a veces los matrimonios parecen peleas callejeras. ¿Cómo es tu oración por tu esposa, hermano? La mía, te puedo abrir mi corazón. Porque el matrimonio no es fácil. El matrimonio no es como la película, se conocieron y vivieron felices para siempre. Hay momentos difíciles. Hay momentos donde yo no voy a estar de acuerdo con mi esposa y viceversa. En ese momento es cuando hay que orarle al Espíritu Santo, que me dice la palabra de Dios: esposos, amen a sus esposas como Cristo ama la iglesia. ¿La estás amando como Cristo ama a la iglesia? Esa es mi oración. Cuando yo siento que el diablo viene ahí y mi voto matrimonial y el Satanás quiere que me pase de la raya y no respetarla como vaso más frágil, como también dice su palabra, comienzo a orarle al Señor: Señor, que yo ame a mi esposa como tú amas a la iglesia. ¿Cuántos matrimonios serían sanados si los esposos oraran así? No, hermano. Pero por respeto no voy a decir las frases que yo escucho. Pero hay esposos que tratan a su esposa, Dios mío bendito. Esposo, su esposa no es su sirvienta, es su ayuda idónea. Por eso sus hijos son malcriados. Porque lo que ven es una pelea callejera entre ustedes siempre. Esposas, no todos los hombres son iguales. No, ¿para qué me casé contigo? Usted está respetando a su esposo. Aunque no le guste, usted lo está respetando. Es bíblico. Eso es lo que dice la palabra de Dios, esposas. Esposas, respeten a sus esposos. Si su esposo le dice que se siente irrespetado y se lo dice, su obligación cristiana es respetarlo. No ir a predecirle a la mamá que los hombres no sirven para nada, o a la amiga. Estamos aprendiendo del maestro equivocado. ¿Cuántos divorcios nos dan por las amigas o perdón por la palabra, por el montón de metiches que no tienen nada que ver, y nosotros que estamos escuchando a metiches en lugar de escuchar a quien tenemos que escuchar, a Jesús de Nazaret? Y Él nos dice: aprendan de mí, porque Él es manso y humilde. Y dice que encontraremos entonces descanso para nuestras almas. Ese es el gran maestro Galileo. Jesús quiere darnos descanso. Jesús quiere darle descanso en su familia. Jesús quiere darle descanso en su trabajo. Jesús quiere darle descanso en su matrimonio, con sus hijos. Pero para eso hay que aprender de Él. ¿Cuál sería? Habían unas cositas más, pero quiero quedarme con la última. ¿Cómo yo puedo aprender del maestro? Hay que escucharlo. Pero si usted no tiene tiempo de escucharlo, bien difícil, hermano. Yo le puedo dar unas claves de cómo escucharlo. La primera y la más importante, la lectura de la palabra. Con oración al Espíritu Santo. Órele al Espíritu Santo, órele al Papá Dios, órele a nuestro amado Señor y pídale que esta palabra le sea pasión. Pero que le apasione leer su palabra, que se desespere por leer su palabra. Ahí vamos a escuchar a Dios. También escuchar algunas prédicas. Yo con las prédicas tengo mucho cuidado porque hoy en las redes sociales hay muchas cosas. Pídale también al Espíritu Santo que le permita escuchar hombres o mujeres de Dios que tengan algo que decir en su nombre. Que le ponga en su camino, que le permita encontrar palabra mediante siervos o siervas de Dios, que el Espíritu Santo le confirme. También ahí puedes escuchar a Dios. En la oración, en el ayuno, en la práctica de la vida cristiana, ahí se escucha mucho a Dios. Le voy a poner un ejemplo de la práctica de la vida cristiana. A mí me ha servido mucho. A veces, hermanos, yo soy una persona distraída, aunque no lo crea, aunque
parezco que ando en todo. A veces, hermano, se me va la señal, como dicen, y me distraigo y a veces cometo errores sin querer. A veces no me fijo que la gente me ha saludado, o no me fijo de que quedamos en algún pequeño detalle, porque tanta cosa que ando en la cabeza y se me olvida. Y hay gente que se me molesta, se enojan conmigo y me reclaman. A veces tengo la tentación de defenderme o de explicarles. El Espíritu Santo me ha enseñado algo. A simplemente escucharles y disculparme amablemente. Y ya, morir a sí mismo, morir a dar explicaciones. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Y usted va a escuchar a Dios. Porque el orgullo personal a veces no le gusta perder. Y a veces recibir de los otros humillaciones o algún reclamo y quedarse callado, eso a nuestra carne no le gusta, pero la humilla. Cuando la carne es humillada, nuestro espíritu puede crecer más. Ahí vas a escuchar a Dios. A veces tu esposa te puede hacer un reclamo, justo tal vez, o injusto, y te acusa tal vez. Quédate callado, hermano. Es tu esposa, es la mujer que amas. Esposa, tú tienes la razón y tu esposo está enojado. Quédate callada. Ahí vas a escuchar a Dios. ¿Sabe quién va a ganar? Tú. Porque tú tienes por la verdad a tu Creador. Porque Él es la verdad. Y si la verdad te asiste, tú estás con Él. Por eso, esta mañana puedo seguir extendiéndome en el tema, puedo seguir hablando mucho más, pero lo que yo deseo es que usted sea realmente bendecido, pero también tome decisiones. Tenemos que aprender del Maestro. Tenemos que aprender de Jesús. Estos momentos difíciles, hermano, hermana, no son para jugarnos la vida escuchando maestros equivocados. O como a veces escucho en las iglesias, y ¿verdad? Esto en cuanto a la palabra de Dios, a veces, hermano, hermana, a veces uno dice las cosas o uno dice verdades confirmadas en la Biblia. Y a veces la gente dice que no es así. A mí me ha tocado un par de veces. No es así. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Cuidado, hermano, hermana. Cuidado. Estamos aprendiendo del maestro equivocado. Hay que aprender de Jesús. Y Jesús esta mañana quiere enseñarle a descansar en Él y a tener paz. Él no te quiere ver así. Hermano, hermana, Jesús no quiere verlo a usted derrotado. Jesús usted no quiere verlo hundido. Jesús no quiere verte así como tú estás. Tal vez en situaciones duras, dolorosas. No, Él no te quiere ver así. Jesús quiere lo mejor para ti, pero tienes que aprender de Él. Y muchos de nuestros errores o situaciones es porque no estamos aprendiendo de Él. Yo creo que el mensaje ha quedado claro y le pido al Espíritu Santo que le guíe a usted para aprender de Él. Aprendamos de Él. Ya le di la clave. Usted sabe lo demás. Y el gran aliado, no lo deje así, con palabras que usted entiende, hermano. No le dé agua, como decimos. Hostíguelo a este. Ahí sí, mire, yo uso la palabra, ¿verdad? Hay gente que pide hostiga, ¿verdad? Cuando quieren algo, ahí andan ahí insistiendo, ¿verdad? Ahí andan ahí, pero que no se les quita uno encima hasta que les cumple uno lo que le han pedido. Así tiene que ser usted. Sea hostigoso con el Espíritu Santo. Insístale. Abúrralo, hermano. Por decir algo, estoy tratando de darle frases para que usted me entienda. Día y noche, momento tras momento, a cada instante, insístale al Espíritu Santo. Ore con el Espíritu Santo. Que aprenda de Jesús. Verá respuestas. No lo dudo que verá respuestas. Así que le invito esta mañana a descansar en Él. A descansar en el único que te puede dar descanso. A descansar en el único, como
dice el Salmo 27, Él me esconderá en su santuario en el día de la angustia, en el día del temor. Hoy que estás angustiado, hoy que estás lleno de culpa, hoy que tienes cosas que estás padeciendo, el gran maestro Galileo tiene respuestas para ti. Él quiere que aprendas de Él. Para eso, hermano, hay que tomar una decisión. Hay que dejar de escuchar los maestros equivocados. Y llámese ese maestro, usted los conoce. Yo creo que esta predica ha sido tan clara que usted sabe que hay muchos maestros en su vida que debemos de dejar de escucharlos. Y que hay uno que hay que escuchar. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. El mismo que nos dice, y hallarán descanso para sus almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Es decir, descansar en Jesús cuando la culpa o lo del pasado venga, ya no me afecta. Cuando vengan las situaciones, tal vez sí pueden sentirse, pero ¿sabe qué? Hay algo más grande, y es que usted ha desarrollado un aprendizaje de alguien que nadie se lo va a quitar. Como dijo Jesús, entre Marta y María, que Marta escogió la mejor parte, que no le será quitada. Amén. Entonces, aprendamos de Jesús. Yo lo invito esta mañana a aprender de Jesús. ¿Cómo? En el día a día. Usted sabe cómo aprender de Él. Espíritu Santo, quédate con el que escucha y dirige a cada quien en su búsqueda. Oremos al Señor. Señor, Papá Dios, gracias esta mañana de domingo por este mensaje. Gracias por estas palabras, Señor, de vida eterna que tú nos das. Gracias, papá, porque tú nos invitas al descanso en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dificultades, en medio de lo que nos pasa. Porque tú, Señor, lo que quieres es que el hombre, la mujer, sea salvo, sea salva, te conozcan, tengan una relación contigo, te amen, descansen en ti. Señor, tú no quieres una iglesia de hombres y mujeres angustiados, angustiadas, de personas derrotadas por situaciones del diario vivir. No, Señor, sí que tu palabra nos dice, nos invita a aprender de ti para darle descanso a nuestras almas, para darle descanso a nosotros, Señor. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje, para que tú trates en las diferentes áreas, las áreas del carácter, las áreas de la espiritualidad, Señor, de las heridas del corazón, las heridas del pasado, cualquier cosa, Señor amado, trata con nosotros. Espíritu Santo, dirígeme desde este día a desesperarme por la presencia de Jesús, a aprender de Él, amarle con todo mi corazón, no apartarme de Él. Y Espíritu Santo, y si por cualquier situación, Espíritu Santo, porque soy carne, soy débil, yo cayera, yo me equivocara, no permitas que yo me aparte de Jesús, que yo vuelva a Él con la misma desesperación, para no perder su presencia. Espíritu Santo, dirígeme para amar más a Jesucristo, para añorarle más en mi corazón. También, Espíritu Santo, quiero entregarte mi oído para la escucha. A veces este oído, Señor, solo quiere escuchar lo contrario. No, yo te quiero entregar también mis oídos, Señor, para escucharte más atentamente y estar pendiente de tus enseñanzas y aprender de ti. Quiero ser manso y humilde como tú, pues sé, Señor, que en la mansedumbre y la humildad de ti es donde hay mucha enseñanza, y yo quiero aprender de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te he orado, y en el nombre de Jesús quiero seguir aprendiendo de ti y de todo lo que tenga que ver con este camino
Él le va bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios se quede con ustedes. Hermano, hermana, les saluda Roberto Vega desde Denver, Colorado, la iglesia de Calvary Chapel en Green Valley Ranch. Que Dios le bendiga, que Dios sea su descanso. Y no olvide, hermano, hermana, hay